Buenos días a todos. Mi nombre es Javier Izaguirre, soy abogado, mediador profesional y redactor de la revista Economics and Juris. En nombre de las revistas, damos la bienvenida a todos los asistentes al webinar organizado para la mañana de hoy. Y como siempre, os agradecemos vuestra presencia, vuestra fidelidad y confianza en Economics and Juris como medio jurídico de referencia. Por ello, en nombre de la edición, como suele ser habitual, en nuestro 30º aniversario, nuestro más sincero agradecimiento por vuestra asistencia al evento convocado para el día de hoy. También, de una forma especial, queremos dar una calurosa bienvenida a todos los compañeros, miembros y personal del entorno de la firma Duran & Drew. Sin tiempo que perder y con el permiso de nuestros ponentes, paso a poner en contexto a la formación de hoy. Una vez formalizada la relación laboral y firmado el contrato de trabajo que vinculará a empresa y trabajador durante un tiempo indefinido o definido, pueden suscitarse, entre otros, los siguientes interrogantes. ¿Qué puede hacer la compañía con los datos e imagen de sus trabajadores? ¿Existe, por así decirlo, carta blanca para obrar con libertad en este asunto? ¿Qué derechos pueden entrar en conflictos? ¿Cuáles son los límites y las principales controversias que se suscitan en nuestros juzgados y tribunales? Pues bien, transcurrido 4 años desde la aplicación obligatoria del Reglamento General de Protección de Datos y algo menos quizás desde la aprobación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, en la presente sesión online nos vamos a detener, a repasar de la mano de 2 voces autorizadas de Duran & Drew las principales cuestiones que se han generado con relación al tratamiento de los datos, concretamente en el entorno laboral. En particular, entre otros extremos, en la presente sesión trataremos aspectos prácticos relacionados con la legitimación que tiene la empresa en el tratamiento de los datos e imagen de sus trabajadores, los actuales límites o quizás líneas rojas existentes, otras cuestiones de interés relacionadas con el control laboral a través de medios digitales, así como resoluciones recientes dictadas por nuestros juzgados y tribunales que pueden dar luz a las cuestiones controvertidas. Bajo tal intención, como adelantábamos, hoy nos acompañan 2 abogadas de Duran & Drew, una firma de abogados con sede en 4 puntos de nuestra geografía y que ofrece servicios jurídicos innovadores de la máxima calidad sin perder la proximidad con las personas que hay detrás de cada empresa. Brevemente paso a presentarles a nuestras 2 ponentes. En primer lugar, contamos con Carmen Setó, ella es directora del Departamento de Propiedad Intelectual, Nuevas Tecnologías y Protección de Datos de Duran & Drew. Bienvenida, Carmen. Ella es abogada especializada en Derecho Digital, Protección de Datos, así como en Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Asimismo, dirige el aludido departamento de la firma y ofrece servicios de asesoría y representación jurídica en los distintos ámbitos legales. La abogada cuenta con una amplia experiencia y especialización en el ámbito de la tecnología y jurídica, ¿no? La creación y registro de una marca, la configuración de una página web, el establecimiento de las condiciones de e-commerce, la protección de una invención y la protección de los derechos de autor son algunos de sus principales ámbitos de actuación. Además, la protección de activos digitales susceptibles de generar derechos de propiedad intelectual, además del registro de publicaciones y marcas, son algunas de sus áreas de competencia. A Carmen, entre otros asuntos, lógicamente, le motiva la formación, la redacción de artículos especializados y la participación activa en podcasts en medios de comunicación especializados. En segundo lugar, tengo el placer de presentaros a Lili Estrada. Ella es abogada responsable del Departamento de Propiedad Intelectual, Nuevas Tecnologías y Protección de Datos de Duran & Drew. Bienvenida, Lili. Ella es abogada especializada en proyectos de adecuación de la actividad de startups y empresas nacionales e internacionales multisectorial, pues en el ámbito de la salud, nuevas tecnologías, industria, construcción, al Reglamento General de Protección de Datos y demás normativa aplicable en materia de protección de datos. Lili ha participado en proyectos relacionados con el derecho digital y la ley de servicios de la sociedad de información, negociación de términos y condiciones, en el comercio electrónico, así como en acuerdos de confidencialidad y contratos comerciales. También la abogada está especializada en la adecuación de sitios web y aplicaciones mediante la elaboración de condiciones generales y particulares, términos y condiciones, políticas de privacidad y cookies y demás textos legales que pueden ser de aplicación. Por último, como apuntaba anteriormente, a Lili, entre otros extremos, lógicamente, le motiva especialmente participar en sesiones formativas como la presente y concienciar al personal en materia de privacidad en el ámbito laboral y comercial. Por último, antes de darle la palabra a nuestras ponentes, aspectos técnicos y organizativos a tener en cuenta. Estaremos aquí aproximadamente hasta las 12 del mediodía. Os invitamos desde ya a dejar vuestras preguntas y consultas vía chat.
previamente a la sesión hemos pactado con las compañeras que será al final de la sesión cuando abordaremos esas posibles dudas y consultas que se puedan dar. Aún así os invito a que durante la sesión pues, la lancéis vía chat, que seré yo el que se encargue de la gestión de ese medio. Asimismo, os aviso de que en el caso de que se tengan que marchar previamente, no se preocupen porque, como siempre, les informamos que el presente webinar está siendo grabado y que lo subiremos a nuestra pestaña Hemeroteca Webinar en las próximas jornadas. Muchísimas gracias a todos por estar presentes aquí hoy. Muchísimas gracias a todos los que habéis hecho posible este evento, entre otras personas. Siempre me gusta subrayar el papel de los compañeros de comunicación, en este caso de la compañera Elena Álvarez. Y bienvenidas Carmen y Lili a Economics and Juris. Es un placer para mí estar con vosotras aquí hoy. Os cedo el turno de la palabra, me quedo por aquí y a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, a ti y a Economics and Juris por invitarnos en nombre de Durán Sindreu y de Lili y mío. Y empezamos, si os parece, como comentabas, este webinar sobre tratamiento de datos de trabajadores, sus límites y legitimación. Es un tema que da para mucho. Podría dar para varias jornadas, teniendo en cuenta el tipo de materia que es, la sensibilidad que supone, ¿no?, unir datos personales y trabajadores. Intentaremos en esta sesión sintetizar las cuestiones más de actualidad, tanto que marcan sentencias como resoluciones de la agencia o cuestiones más normativas o doctrinales y que puedan ser de aplicación práctica para los asistentes a este webinar. Nosotros lo hemos dividido en 4 puntos. Hay una presentación que después os podemos hacer llegar a través de Economics and Juris para que podáis acceder a la misma. Y como comentábamos, y decías también en la introducción, Javier, carta blanca, ¿no?, en cuanto a tratamiento de datos de trabajadores. Aquí hay que partir de un hecho importante. Primero, que venimos, como sabéis, de una pandemia. Ha aumentado muchísimo el uso de sistemas tecnológicos para el desarrollo del trabajo, el trabajo a distancia, que está instaurado además con una normativa propia, y este hecho supone que se puedan tratar muchísimos más datos de trabajadores de los que inicialmente se hacía en un inicio, ¿no? Tratar datos para la relación laboral, pago de nóminas, todo ello ha ido mucho más allá. Esto supone que poder hacerse, se puede hacer, siempre hay una serie de límites y sobre todo tener en cuenta siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad del propio trabajador, en equilibrio con el derecho de control que puede tener el empleador en el tratamiento de esos datos. A partir de aquí, es importante tener en cuenta, lo queremos resaltar con base a lo que establece la normativa. Primero de todo, tener presente qué normativa aplica. Todos sabemos, ¿no?, que en cuanto a tratamiento de datos y a lo que afecta al trabajador tenemos un reglamento europeo que se aplicó a partir de forma obligatoria de mayo de 2018. Tenemos una ley que desarrolla ese reglamento de finales del 2018 y luego a partir de aquí nos podemos encontrar diferentes guías y normativa sectorial que también es de aplicación en el ámbito de tratamiento de datos de trabajadores. Aquí queremos resaltar, importante, una guía del 2021, del año pasado, de la Agencia Española, en la cual se sintetiza de una forma además muy visual, muy coherente y de fácil acceso. Si quieren acceder los presentes, si no tienen acceso a la misma, está disponible en la Agencia Española. Es una guía en la que se tratan diferentes cuestiones sobre aspectos de tratamiento de datos de los empleados y además se basa sobre todo en dictámenes europeos. Tenemos un dictamen del 2017 del Grupo de Trabajo 29 que es específico sobre el tratamiento de datos en el trabajo. A partir de aquí, normativa sectorial podemos encontrar diversa. Tenemos la Ley del Trabajo a Distancia, como sabemos todos, que también se aprobó relativamente de forma reciente. Tenemos la Ley Rider, otra normativa que también puede resultar de aplicación y que son más casos concretos que dependen de su aplicación práctica. A partir de aquí, cuestión importante y que a nivel de empresa hay que tener en cuenta cuando tratamos datos de trabajadores y que además en resoluciones de la agencia es un hecho que siempre se resalta, que cuando hablamos de dato personal del trabajador es cualquier información sobre una persona física identificada o identificable, es decir, que no tengamos que hacer demasiados esfuerzos para poder identificar a esta persona. Con lo cual, en el ámbito laboral,
laboral también aplica este concepto de lo que podemos entender por dato personal, porque a veces se nos plantea por parte de clientes las dudas de si determinado dato puede ser considerado o no dato de carácter personal. A partir de aquí, números identificadores de trabajadores pueden ser dato personal, datos de productividad también son datos de carácter personal. Aquí me gustaría resaltar resoluciones de la agencia, hay también una la última de hace un año más o menos, sobre la publicación de datos de productividad de trabajadores. En este caso, obviamente, la agencia viene a resaltar que es un dato personal que hace identificable o de forma identificada a ese trabajador y que además ofrece, ¿no?, elementos propios de la identidad, en este caso de actividad laboral, ¿no?, de ese trabajador con relación a la productividad en el trabajo que desarrolla para la empresa. A partir de aquí, ¿es dato personal? Por ejemplo, ¿no?, el que decíamos, dato de productividad, sí. ¿Se puede publicar y hacerlo público, por ejemplo, en un tablón de anuncios para que el trabajador sepa qué niveles de productividad tiene y lo puedan saber los demás? Pues bien, se podría hacer bajo un interés legítimo, que ahora veremos también para que vean nuestros asistentes las bases legitimadoras, pero en este caso debería pseudo-anonimizarse, ¿no?, la información de ese trabajador y identificarlo a través, por ejemplo, de un número identificador o de un número de matrícula que únicamente pueda tener acceso tanto el trabajador como recursos humanos de esta empresa. Por tanto, habrá que ver, y es un ejemplo, habrá que ver casos determinados a su aplicación práctica y cómo podemos solucionarlo en cada caso si no tenemos una base legitimadora que nos permita hacerlo. A partir de aquí, ¿qué dicen los tribunales y las resoluciones de la agencia en cuanto al tratamiento de datos de trabajadores? Hay cuestiones importantísimas y básicas con base al reglamento que deben cumplirse. Principios que, por tanto, deben aplicarse en el tratamiento de datos tanto de trabajadores como de cualquier otra persona que no tenga la consideración de trabajador. Aquí nos gustaría resaltar, a efectos prácticos, el principio de licitud, lealtad y transparencia. La propia Ley Orgánica de Protección de Datos, el artículo 88, ya establece que los convenios colectivos pueden y deben establecer medidas de transparencia en cuanto al tratamiento de datos de trabajadores en el ejercicio de sus derechos, porque el trabajador, al igual que cualquier otra persona, puede ejercer sus derechos en protección de datos ante la empresa en este caso. Y además es importante establecer círculos de comunicación entre las diferentes empresas del grupo si entre ellas se tratan los datos de los diferentes trabajadores por determinados servicios que se prestan, ¿de acuerdo? Por tanto, es una muestra de ese principio de transparencia que está recogido en la propia ley orgánica, en este caso aplicable a la posibilidad de que se establezca en convenios colectivos esa muestra de transparencia, y a la práctica también supone que cualquier tratamiento de datos de empleados tiene que estar informado previamente. Es decir, los datos de los trabajadores se pueden tratar conforme una serie de bases legitimadoras que ahora veremos, pero siempre tenemos que informar que vamos a hacer ese tratamiento de datos y cómo vamos a hacerlo y recoger siempre los requisitos que establece los artículos 13 o en su caso 14 del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Como comentábamos también, la licitud. Es importante tener una base legitimadora que me permita tratar esos datos. Las bases esenciales en el ámbito laboral sería tanto la ejecución del contrato laboral propiamente como la propia normativa de protección de datos. A partir de aquí, ¿se pueden aplicar otras bases legitimadoras? Sí, se puede aplicar, también sería el caso del consentimiento, pero hay que tener en cuenta, y es importante que a nivel de empresa, cuando se traten datos, este aspecto se valore de forma previa, que el consentimiento, como dice la norma, aparte de que tiene que ser expreso, es libre y, por tanto, el trabajador puede escoger si otorgar o no ese consentimiento. Habrá que ver, por tanto, en qué supuestos puede otorgarse el consentimiento. Luego veremos con Lili el tratamiento de la imagen y, por tanto, será un ejemplo, ¿no?, de otorgamiento de consentimiento por parte del trabajador. Ello supone que el trabajador tiene que tener otras vías para el tratamiento de sus datos, ¿de acuerdo? Por tanto, el consentimiento es una elección por parte del trabajador y puede decidir si otorgarlo o no.
es una base legitimadora que puede utilizarse, como indican los tribunales y resoluciones, en el ámbito laboral, pero limitado. Luego también hay que tener en cuenta la limitación de la finalidad, es decir, los datos deben tratarse para determinadas finalidades explícitas y legítimas. A la práctica, si yo recojo datos para una determinada finalidad, no implica que los pueda utilizar para otras finalidades. Si, por ejemplo, tengo un sistema de denuncias internas para que los trabajadores puedan volcar en ese sistema de denuncias internas hechos presuntamente delictivos, yo esa información que se vuelca, en todo caso personal, la voy a utilizar para esa finalidad, no la voy a utilizar para otras. Si, por ejemplo, el trabajador nos envía un currículum, la finalidad del currículum es una en concreto, que es poder participar en procesos de selección o, en su caso, formar parte de una bolsa de trabajo. Por tanto, yo no podré utilizar esos datos, por ejemplo, para enviar la información de mi empresa, si luego no es escogido, para que conozca las novedades de mi empresa, a no ser que ese trabajador me haya otorgado su consentimiento. Por tanto, tengamos en cuenta que estos principios, junto con la base legitimadora, es importante analizarlos en cada caso y ver su aplicación práctica. Tengamos en cuenta también, y aquí la agencia se ha manifestado en varias ocasiones, sobre todo en cuanto a cuestiones de control laboral, la minimización de los datos, ¿de acuerdo? Tengamos los datos mínimos y necesarios para la finalidad que yo voy a utilizar para tratarlos, ¿de acuerdo? El control de la jornada, como todos sabemos, que además está regulado en una norma y son datos que tienen que estar a disposición de los representantes de los trabajadores, del Ministerio de Trabajo. Pues bien, los datos que vamos a utilizar para el control laboral al final es hora de inicio, hora final, trabajador, pero no vamos a tratar más datos a partir de este control laboral en lo que se refiere al control de la jornada laboral conforme a la normativa. Por tanto, no solo habrá que tener en cuenta finalidades, base legitimadora, sino también qué datos voy a utilizar. Y otra cuestión importante que además se señala en posibles sentencias y resoluciones por parte de la autoridad es los plazos de conservación. Como siempre decimos, bueno, conservamos los datos de los trabajadores, pero ¿durante cuánto tiempo? Habrá que ver cada caso. El ejemplo que decíamos de los currículums, ¿no? Si recibimos currículums para un proceso de selección en concreto, una vez finalizado ese proceso, es importante suprimir ese currículum si la persona no ha sido seleccionada, a no ser que la propia persona otorgue su consentimiento para que se mantenga o, en su caso, se analicen otras bases, como podría ser el interés legítimo por parte del empresario. Aquí habría que hacer una ponderación. Aquí es importante que las empresas documenten esos periodos de conservación, de retención de datos y, por tanto, según cada caso, cuánto tiempo yo puedo conservar los datos, ¿no? El caso del control de la jornada, porque está establecido por norma, es en 4 años, pero dependerá de cada caso el periodo de conservación que yo pueda conservar esos datos. Al final, lo que se pretende con ello es minimizar riesgos. Cuantos menos datos tenga, mejor, ¿no? Y evitar, por tanto, tener datos innecesarios relacionado con el principio que decíamos de minimización. A partir de aquí, analicemos siempre, porque además, si no se hace, nos podemos encontrar con sanciones por parte de la agencia. ¿Qué base legitimadora voy a utilizar para tratar los datos? Aquí es importante, me gustaría resaltar una sentencia. No sentencia, resolución, sí que hay luego una sentencia en el ámbito de la seguridad privada, pero hay una resolución de la agencia contra Amazon España, que en este caso la ha sancionado, se lleva uno de los top porque la han sancionado con 2 millones de euros, en este caso, por pedir a los candidatos para llevar a cabo el reparto de mercancías de forma previa certificados de antecedentes de penales, si tenían antecedentes de penales o no los tenían. Aquí la empresa, en este caso Amazon, alegó un interés legítimo de la empresa al considerar que eran datos sensibles, si bien eran datos de entrega, ¿no? Identificativos y de entrega del paquete al consumidor. No obstante, la agencia obviamente vino a resaltar a través de una denuncia que hubo de un sindicato que no había base para poder tratar esos datos, más que nada porque no hay ninguna norma, al igual que puede haber normas en el ámbito de tratamiento de datos de menores o en el ámbito de la aviación, en el que sí se pueden pedir
certificados de antecedentes penales a empleados o a candidatos, en este caso no había una base legitimadora que permitiera tratar este tipo de información. A partir de aquí, si descartamos la base legitimadora que sea una norma con rango de ley, el consentimiento, como decíamos, tiene que ser libre, con lo cual, si no le ofrezco otra vía, lo estoy forzando, ¿no? Para que pueda entrar a trabajar conmigo, a que me otorgue su consentimiento para entregar un certificado. A partir de aquí, si el contrato tampoco lo regula, que es un aspecto que no suele regular tampoco, el interés legítimo, tendremos que hacer una ponderación para poder aplicarlo. Si se considera que se perjudica los derechos de los trabajadores por encima del interés general de la empresa, por tanto, no sería una vía válida ni pasaría ese test de proporcionalidad. Hay también una sentencia muy reciente, muy similar, en este caso es sentencia, no es de la agencia, en el ámbito del sector de trabajadores de la seguridad privada, que también se deniega esta entrega de certificados de antecedentes. A partir de aquí, en cuanto a bases legitimadoras, pues hay resoluciones que se manifiestan al respecto y recientes. Por ejemplo, lo que decíamos del tratamiento del currículum. Debe tratarse para finalidades de selección de personal o, en su caso, para formar parte de una bolsa de trabajo, pero no para otras finalidades si no están autorizadas. El ejemplo que os comentábamos de tratamiento de certificados de antecedentes penales o, por ejemplo, también nos podemos encontrar con tratamiento de datos de familiares en situaciones de emergencia. Aquí aplica también un sentido de limitación de los datos. No se puede exigir al trabajador información amplia sobre los vínculos familiares a la hora de avisar para emergencias. Se puede entender que hay un interés legítimo para pedirlo, pero nos vamos a limitar a solicitar el nombre y apellidos de la persona de contacto y un teléfono de contacto, ni el vínculo que pueda haber familiar, ni, por ejemplo, el domicilio, porque ya serían datos innecesarios. A partir de aquí, como decíamos, importante porque además las sentencias y resoluciones de la agencia se basan en ellos. Si incumplimos principios, fácilmente puede caer una sanción. Es importante, como decíamos, a efectos prácticos, la transparencia. Os hablaba del artículo 88 del reglamento en cuanto a transparencia en convenio colectivo, pero las empresas deben facilitar a los empleados medios evidentes que prueben que yo te estoy informando. ¿De acuerdo? Aquí hablamos ejemplos, el Welcome Pack cuando se incorpora al trabajador, políticas de privacidad específicas, en caso de videovigilancia o sistemas de geolocalización. Es decir, tengo que dejar evidencia como empresario de que he informado. ¿Cómo puedo informar? Tengo varias vías, por correo electrónico, a través de la intranet, sesiones informativas. ¿Es obligatorio que me firme el trabajador conforme lo ha recibido, esa información informativa a efectos de transparencia de que cumplo? Pues es recomendable, pero no es obligatoria. Hay una sentencia además reciente en la cual se acreditaba que la empresa lo que había hecho era informar por correo electrónico, había colgado la información en la intranet, había formado y informado a los trabajadores de estas políticas, y el hecho de que no firme la entrega, ¿no?, de estas políticas no significa que yo no he cumplido con mi deber de información. Por tanto, tengamos en cuenta que es un tema diario con el que nos podemos encontrar, ¿no?, que los clientes nos pidan elaboración de protocolos y políticas al respecto para poder cumplir con este tipo de principio. A partir de aquí, si os parece, como decíamos antes, uno de los temas que sale de actualidad y que es recurrente es el tratamiento de imagen del trabajador, ¿no? ¿Cuándo puedo tratar la imagen? ¿Cómo puedo tratarla? ¿En qué situaciones? Aquí, si os parece, os paso la palabra a mi compañera Lili para que pueda explicarnos un poco las tendencias últimas en cuanto a este aspecto. Bien, como ya ha explicado Karma, la imagen es también un dato personal, ¿no? Y el motivo es porque, bueno, el concepto de dato personal es que sea cualquier información que identifique o pueda llegar a identificar a una persona. Por tanto, en el caso de la imagen, claramente se puede identificar a una persona y por eso aplica la normativa de protección de datos. Además, en España, la imagen es también un derecho fundamental que encontramos en el artículo 18 de la Constitución española, y por ello también la desarrolla una ley orgánica, que en este caso es la 1/1982 del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y por tanto también merece adicionales medidas de seguridad y protección
y ahora veremos cómo tiene relación con la base que legitima el tratamiento de la imagen. En el ámbito laboral, por nuestra experiencia, las principales finalidades que nos encontramos para el tratamiento de la imagen son para fines identificativos del trabajador, para la promoción, para promocionar actividades empresariales o para la realización o grabación de videollamadas, ¿no? Y entonces, en este caso, claro, estaríamos utilizando la imagen del trabajador. En el caso de la identificación del trabajador, lo más habitual es, por ejemplo, imprimir la imagen del trabajador en una tarjeta identificativa en la que también consten el nombre y el apellido, o, por ejemplo, en mostradores o tarjetas en la chaqueta, ¿no? Por tanto, bueno, esto sigue siendo, y ahora más adelante veremos cada uno de estos tratamientos, cómo se definen y por qué son lícitos. En cuanto a la finalidad de promoción de la actividad empresarial, uno de los ejemplos sería para llevar a cabo un vídeo promocional que colguemos en alguna red social o que enviemos por mailing. Y en el caso de las videollamadas o videoconferencias, sería más bien para operaciones de telemarketing, para la formalización de contratos online, ahora también para, con el fin de acreditar que realmente se ha obtenido el consentimiento del usuario o persona con la que estamos tratando, procedemos a la grabación. Entonces ahora veremos la finalidad de identificación del empleado. Como ya ha comentado Karma, cuando tratamos datos personales, en este caso la imagen, tenemos que tener en cuenta una serie de principios que además deben estar presentes en todos los tratamientos de datos personales que hagamos, ya sea tanto de empleados, clientes, proveedores. Entonces, en el caso de los empleados, debemos establecer la finalidad. ¿Para qué queremos tratar estos datos? En el caso de que sea por fines identificativos, deberemos luego informar, ¿vale? Entonces, de acuerdo con el artículo 13, que ya ha comentado Karma, se establecen una serie de obligaciones para el responsable del tratamiento, en este caso el empleador, que debe llevar a cabo. Entonces, en la información que se debe facilitar al empleado, que se hará en forma de política de protección de datos dirigida al trabajador, estableceremos cuál es la finalidad del tratamiento de la imagen, durante cuánto tiempo se conservará esta imagen, cuál es la base legitimadora del tratamiento de la imagen, que en este caso particular podría ser tanto el interés legítimo para finalidades también de identificación y seguridad, por ejemplo, al acceder a instalaciones, o la ejecución del contrato, en caso de que pues el empleado en cuestión esté de cara al público y para que los consumidores o el destinatario de ese servicio también pueda identificar con quién está tratando. En cuanto al principio de minimización de los datos, es muy importante siempre tenerlo en cuenta, ya que tenemos que tener muy claro qué datos podemos tratar, ¿no? Y para qué trataremos esa imagen. Entonces, tengamos en cuenta que cuáles son los datos personales justos, mínimos y necesarios para llevar a cabo la finalidad de identificación. En este caso hemos dicho que con una tarjeta con la imagen y nombre y apellidos ya sería suficiente, pero por ejemplo no pondríamos el DNI. En relación con el tratamiento de la imagen para llevar a cabo promociones comerciales de la actividad empresarial de nuestra compañía, otra vez tenemos que volver a definir cuál es la finalidad. En este caso sería, por ejemplo, utilizar la imagen para publicarla y distribuirla a través de anuncios, publicaciones en redes sociales, newsletters, canales de WhatsApp, por ejemplo, ahora que también se está poniendo muy de moda. Y entonces, claro, aquí ya vemos que no es necesario, por ejemplo, para llevar a cabo las funciones laborales. Por tanto, ¿qué base legitimadora será aplicable en este caso? Y aquí la base legitimadora que aplica, en base al principio de licitud del tratamiento, será el consentimiento. No obstante, tenemos que tener en cuenta que el Reglamento General de Protección de Datos establece el consentimiento como
es decir, para que el consentimiento sea válido, tiene que tener una serie de requisitos, que sea libre, explícito, informado e inequívoco. Es decir, que no haya ninguna duda de que en este caso el trabajador haya consentido, que sea libre, es decir, que tenía opción de negarse sin tener un perjuicio negativo hacia él. Entonces, lo que establece el Reglamento General de Protección de Datos, bueno, como que ya te viene a avisar de que tanto en el ámbito del sector público como en el de las relaciones laborales, el consentimiento en principio no se considerará libre. En este caso, podremos, por ejemplo, considerar que el consentimiento es válido porque en caso de que el empleado no quiera salir en una newsletter, pues entiende que no conlleva ningún perjuicio, porque también, bueno, pues se pueden realizar, por ejemplo, otro tipo de fotos o borrar, difuminar la cara del trabajador en cuestión en caso de que no quiera salir. Por tanto, hay otras alternativas y se entiende que no ha habido un consentimiento viciado. Y otra vez, el derecho a información, como siempre, es informar de todas las finalidades, características del tratamiento. En cuanto a la finalidad de grabación de videollamadas, tenemos que tener en cuenta si es estrictamente necesario para llevar a cabo la relación laboral o si es una actividad adicional, ¿no? Entonces, es muy interesante la sentencia del Tribunal Supremo número 1436/2019, ya que aquí establece, en este caso en concreto, era una empresa que solicitaba el consentimiento de sus trabajadores para poder realizar grabaciones de las videollamadas que realizaban, pues para la actividad de telemarketing. Entonces, en este caso, el empleador incluía una cláusula en los contratos por la cual recogía el consentimiento. No obstante, la audiencia, el Tribunal Supremo entiende que esta cláusula era abusiva, ya que, para empezar, el consentimiento no era libre y luego porque la base legitimadora aplicable tendría que haber sido la ejecución del contrato, ya que para poder formalizar pues, todas las acciones que se hacen en telemarketing, podríamos entender que forma parte o requisito esencial para llevar a cabo las funciones laborales. Por tanto, en este caso, en lugar de haber recogido el consentimiento, tendrían que haberlo basado en la ejecución del contrato. En este caso, en una instancia previa, la Audiencia Nacional había entendido que era correcto porque entendía que con el consentimiento se estaba cumpliendo el deber de información. Pero en cualquier caso, el Tribunal Supremo sentenció que aquí lo que tendría que haber aplicado es la ejecución del contrato para el uso de la imagen del trabajador. Entonces, para llevar a cabo el tratamiento de datos para telemarketing, tendremos que tener en cuenta pues, cuál es la finalidad. Primero, definir la finalidad, que será que el uso de la imagen tiene que estar vinculada con la prestación del servicio. El siguiente requisito sería informar. En este caso, informaríamos a los trabajadores de por qué vamos a realizar este tratamiento mediante una política de protección de datos, así como también en la cláusula del contrato laboral. Y la base legitimadora, pues ahí está estas diferentes opiniones, que sería consentimiento de ejecución del contrato. Y por nuestra experiencia y personalmente consideramos que si es imprescindible para la ejecución del contrato y para llevar a cabo las funciones laborales, deberá aplicar la base legítima de ejecución del contrato en lugar del consentimiento. De acuerdo, entonces ahora pasamos a ver la finalidad de control laboral, ¿no? Cuestiones a tener en cuenta para la correcta implementación. Entonces, ¿en qué casos podemos tratar los datos de los empleados? Aquí ya no solo hablaríamos de imagen, sino de cualquier otro tipo de datos para el control laboral. Hemos previsto en esta fase diferentes ejemplos de finalidades que se llevan a cabo y con las que nos encontramos frecuentemente en el día a día con nuestros clientes. Y vamos a empezar primero por ahora ya que veníamos hablando de la imagen, el tratamiento de la imagen del empleado, vamos a ver cómo podemos llevar a cabo la finalidad de videovigilancia para fines de control laboral.
Primero de todo tendremos que tener en cuenta si la videovigilancia que llevamos es oculta, es decir, que las cámaras están ocultas y el empleado no tiene expectativa de ser vigilado, y aquellas con las que el empleado pues, sabe a ciencia cierta de que hay una cámara implementada, instalada en la zona en la que está trabajando. En ningún caso, entonces, lo que establece también la Agencia Española de Protección de Datos, mediante varias guías, incluso dictámenes y alguna resolución, es que las cámaras deben, primero que se debe informar, pero que hay ciertos espacios en los que no se pueden instalar. Y en este caso serían las cámaras en zonas de vestuarios, baños, espacios de descanso de los trabajadores, así como también en espacios que estén grabando la vía pública. En el caso de la instalación de cámaras dentro de las oficinas, por así decir, tenemos el artículo 89 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, ya prevé que el empleador puede utilizar medios como cámaras de videovigilancia para el control laboral. No obstante, prohíbe expresamente la instalación de estas cámaras en estos espacios que comentábamos, que son vestuarios, baños y, por ejemplo, zonas de descanso. Entonces, en caso de que tengamos una cámara instalada en el office, en el comedor, en la entrada, no en el baño, entiendo, pero en la entrada del baño, pues ahí tendremos que valorar seriamente cambiarlas de ubicación, puesto que ya hay sanciones al respecto. En caso de que, en principio, como también había comentado Carmen al inicio de este webinar, el deber de información se debe llevar a cabo siempre. Siempre debemos informar del tipo de datos que tratamos de los empleados y de cualquier otro interesado. Entonces, en caso de que las cámaras no estén ocultas, que veremos ahora en qué casos podrá estar oculto, deberemos informar. ¿Y cómo informamos? Mediante un cartel claro, llamativo, que se vea en las zonas videovigiladas. En el caso de instalar este cartel, pondremos por capas información relativa al tratamiento, que será quién es el responsable, el nombre del empleador, de la sociedad, la finalidad, que será la de seguridad, o si es control laboral, sobre todo establecerlo, puesto que si es control laboral también habremos de informar a los representantes de los trabajadores, y luego dónde pueden ejercer sus derechos u obtener información adicional. En este caso tendríamos preparada una política de protección de datos relacionada con la videovigilancia y podríamos facilitar una copia. En este caso, la base legitimadora que aplicaría no sería el consentimiento, puesto que, como vemos, no sería un consentimiento libre, porque si la cámara ya está instalada, si yo me opongo, la cámara no va a bloquear mi imagen cuando yo entre en la zona videovigilada. Y lo que, derivado de varias sentencias y también de guías e incluso del Grupo del Trabajo del artículo 29, establece que la base legitimadora para la instalación de videocámaras es el interés legítimo. Luego también, como vemos aquí en diferentes enlaces que os hemos puesto, la instalación de cámaras de seguridad es una medida que se considera justificada por razones de seguridad, incluso cuando se ha informado debidamente, también servirá para el control laboral. Vale, entonces, Carmen, aparte de la videovigilancia, hay otros mecanismos de control, como comentábamos. ¿Cuáles son las cuestiones que debemos tener en cuenta en estos casos? Muchas gracias, Lili. Sí que me gustaría comentar, al hilo de lo que comentabas de videovigilancia, es importante que nos quedemos, yo creo que con dos premisas cuando queramos utilizar la videovigilancia para control laboral. En primer lugar, cumplir con este deber de transparencia, si bien con un cartel informativo y una primera capa conforme hay un control laboral podría ser suficiente con base a normativa. Es importantísimo informar al trabajador de forma detallada y de forma clara
que hay un sistema de videovigilancia, para qué se utiliza el sistema de videovigilancia, para el control laboral obviamente, y cómo puede ejercer sus derechos y otras cuestiones que tengan relación con el propio sistema de videovigilancia. Entonces, ¿cómo podremos informar de esta forma más amplia, ¿no? Pues a través del contrato de trabajo que se estipule en un anexo, envíen en documentos específicos de políticas que se les haga firmar o determinados protocolos. Es importante porque además los tribunales lo tienen en cuenta para poder demostrar que se ha acreditado, ¿no? se ha cumplido con ese deber de información. Además, siguiendo la línea jurisprudencial de los tribunales europeos, recientemente, creo que fue en marzo del 2022, el Tribunal Supremo vino ya a asentar, ¿no?, las características o la necesidad de requisitos que debería cumplir el sistema de videovigilancia para poder fundamentar un despido con base a pruebas de videovigilancia. Y aquí hay dos cuestiones importantes, como decíamos: poder acreditar ese deber de transparencia que lo he cumplido. El consentimiento no es necesario, obviamente, solicitarlo por todo lo que decíamos. Tenemos una base legal que nos permite llevar a cabo ese control, pero importantísimo hacer siempre con procesos de instalación de videovigilancia para control, lo que nosotros llamamos, porque además viene por tendencia jurisprudencial, el test de proporcionalidad. Es decir, habrá que determinar, en primer caso, que es una medida necesaria, que tenemos que adoptarla porque no tenemos otra, que es una medida idónea, es decir, que es adecuada para el objetivo que nosotros estamos pretendiendo, y además que es proporcional, es decir, que el interés general, en este caso de la empresa, prevalece sobre los derechos, en este caso, de los trabajadores. Hay que tener en cuenta, porque además también nos surge con consultas de clientes, si se puede grabar la voz. Tengamos en cuenta, como sabemos, antes que hablábamos de los datos personales, la voz es un dato de carácter personal. La normativa prevé, a excepción de grabación de voz por fuerzas y seguridad del Estado, establece la posibilidad de que se pueda grabar la voz en el ámbito de la videovigilancia, con base en la Ley Orgánica de Protección de Datos que comentaba Lili, pero en casos limitados, es decir, para garantizar la seguridad de instalaciones y de las personas y de los bienes. En este caso, además, tiene que haber un análisis previo, es decir, la intromisión tiene que ser mínima y tenemos que pasar, por tanto, este test de proporcionalidad que comentábamos, y, por ejemplo, obviamente, si hay conversaciones privadas, tienen que destruirse porque no cumplen para esta finalidad, pero que sepamos que puede llevarse a cabo también la grabación de voz. Se ha manifestado también la agencia en este aspecto y, obviamente, como decíamos antes, no puede haber grabación de voz ni en comedores, ni en zonas de descanso, ni en vestuarios, ni en baños. A partir de aquí, sistemas de control y además con el trabajo a distancia que se han instaurado, ¿no? Podemos encontrar diversos. Nos encontramos también a la práctica, y también aquí se ha manifestado los tribunales, hay una sentencia también del 2021, la geolocalización de los vehículos de empresa, ¿de acuerdo? Es una forma también de control en un sector y en un ámbito en concreto. Aquí, como base que nos permite hacerlo, obviamente, la propia normativa en cuanto a la ley orgánica también da trámite para llevar a cabo la geolocalización, la propia ejecución del contrato, porque así esté previsto. Y además tenemos que cumplir, y como decíamos, y somos reiterativos en ese sentido, con este deber de transparencia. Tenemos que informar, por tanto, al trabajador de que el vehículo será geolocalizado, ¿de acuerdo? Aquí también hay que llevar a cabo, y es importante, el triple test que comentábamos, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué voy a grabar? ¿Lo voy a grabar, geolocalizar de forma continuada todo el trayecto, o realmente solo necesito hora de llegada, hora de salida, donde estaba ubicado el vehículo? ¿De acuerdo? Por tanto, habrá que analizar esos aspectos y utilizar los medios menos invasivos posibles. Por ejemplo, también otra cuestión que puede surgir en la práctica es si se permite, por relación laboral, que el vehículo se utilice fuera de la jornada laboral, pero el sistema de geolocalización que utiliza la empresa técnicamente no permite paralizar, ¿no?, el sistema de geolocalización, es decir, se puede seguir geolocalizando durante el periodo en que esa persona no lo utilice para la relación laboral. Pues en estos casos habrá que pedirle el consentimiento si autoriza que haya esa geolocalización, ¿de acuerdo? No lo recomendamos buscar alternativas de sistemas que permitan solo geolocalizar durante la jornada laboral, o bien que el vehículo no esté autorizado para uso de fuera de la jornada.
Como decíamos, hay una sentencia del 2021 que justificó, en este caso por el Supremo, un despido por evidencia de incumplimiento laboral a través del sistema de geolocalización por parte de un trabajador, y reiteraba de nuevo el Supremo esta necesidad de análisis de proporcionalidad del sistema que vamos a utilizar y este deber de información. También importante resaltar el control del rendimiento laboral. Son acciones que se están llevando a cabo más de forma reciente. Aquí nos gustaría resaltar también la ley Rider, ¿no?, que en su momento, cuando se aprobó, regula específicamente ese deber de información a los representantes de los trabajadores y a la persona titular de los datos sobre el uso de algoritmos que pueden afectar al ámbito del desarrollo de la actividad laboral por parte del trabajador. Control de rendimiento sería otra forma. El rendimiento, como decíamos antes, también es un dato de carácter personal, y ojo, porque si utilizamos decisiones individuales automatizadas, sistemas automatizados que nos permiten evaluar ese rendimiento, habrá que hacer previamente una evaluación, ¿no?, de impacto de ese sistema que vamos a utilizar y si realmente es idóneo o no lo es. Otros aspectos que vienen también regulados y acreditados por la agencia es que los algoritmos no pueden ser discriminatorios, hombres frente a mujeres, que sería un ejemplo, y si la persona lo solicita, este procedimiento de toma de decisiones, en este caso de rendimiento laboral, tiene que contemplar algún mecanismo de intervención humana si la persona propiamente, como decíamos, lo solicita, ya que además es un derecho, ¿no?, que por normativa, por el reglamento, ya está regulado, que es el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en decisiones automatizadas. A partir de aquí, importante resaltar, porque además es muy reciente, de mayo del 2022, a raíz de la ley Rider, el Ministerio de Trabajo ha elaborado y ha emitido y la presentó hace pocos días una guía sobre el uso de algoritmos en el ámbito laboral. Aquí viene a resaltar 3 aspectos, está disponible en el Ministerio, y aquí también tienen un enlace. Viene a resaltar ese deber decíamos, de transparencia, ¿no?, información sobre el uso de algoritmos para tomar decisiones automatizadas. Habrá que informar previamente a los representantes de los trabajadores, informar además de forma clara, simple, sobre la lógica utilizada. Esto va en línea, ¿no?, de este principio de transparencia que ya marca el propio reglamento, y la información sobre las consecuencias, ¿no?, de esas decisiones automatizadas que puedo hacer yo luego con esta información en cuanto a la relación laboral con el trabajador. Al final es una guía que también va a servir para el algoritmo Max, que se va a aplicar sobre el análisis de horas extras por parte de los empleados, y tendrá su recorrido en estos próximos años. A partir de aquí nos podemos encontrar, lo tenéis detallado también en la presentación, otro tipo de controles, el control que comentábamos antes de la jornada, que ya viene regulado por normativa. Nos podemos encontrar otras situaciones de control de acceso más allá, por ejemplo, del control de la jornada. Si en nuestra empresa tenemos servidores propios físicos en la propia empresa, estar en una zona, en una sala cerrada, que tendría que ser así, únicamente podrán acceder a estos servidores que están en una sala blindada aquel personal autorizado. Aquí podremos establecer un control de acceso, quién puede acceder, quién no, y aquí ya también se ha manifestado la agencia de resoluciones que puede primar un interés legítimo para llevar a cabo un control de acceso de aquellos empleados que pueden entrar a la zona de servidores. El trabajo a distancia son consultas reiterativas que han venido sobre todo a raíz de la pandemia. Tengamos en cuenta que bueno, la ley de trabajo a distancia, que también llamamos ley de teletrabajo por el uso de sistemas tecnológicos, ya viene a desarrollar lo que ya viene establecido en la propia norma y en el reglamento, quizá de una forma, eso sí, más detallada. Y en este caso es importante tener en cuenta que tenemos que informar. Volvemos a reiterarnos con ese deber de transparencia y esa responsabilidad de la empresa de informar de qué sistemas de control laboral se pueden aplicar para llevar ese seguimiento de la actividad laboral del trabajador, y tengamos en cuenta también, y es importante en cualquier proceso que se quiera implantar, ese triple test que vienen diciendo los tribunales y la agencia sobre la proporcionalidad del tratamiento. ¿Podemos controlar el correo electrónico?
se puede hacer, pero no es barra libre, como decimos nosotros, ¿no? Por tanto, sobre todo, informar debidamente con políticas cómo se va a hacer. En este caso, además, porque el correo electrónico es un caso recurrente, ¿podemos acceder a cualquier correo electrónico? Pues no, tenemos que acotarlo. ¿A qué correos vamos a entrar? No vamos a entrar a correos que no estén abiertos, correos que se evidencie por el asunto que son de carácter personal tampoco se van a entrar, con lo cual cualquier tipo de análisis que queramos utilizar para poder materializar ese control y aplicar en su caso sanciones que pueden llegar hasta el despido, tienen que estar documentadas, acreditadas y que no vulneremos la normativa de protección de datos. Se aplican otros sistemas de control laboral por el trabajo a distancia, pulsaciones en el teclado, movimientos del ratón, son planteamientos que se hacen por parte de las empresas. El Grupo de Trabajo 29 europeo independiente ya viene a decir que son tecnologías desproporcionadas, que habrá que analizarlas en cada caso y sobre todo, y volvemos a reiterar en este caso, necesario, aparte de estudiar las técnicas que sean menos invasivas, informar siempre al trabajador de forma previa conforme se van a aplicar, qué controles y cómo se van a aplicar. Y aquí sí que me gustaría resaltar el uso de dispositivos personales en el trabajo, ¿de acuerdo? Es importante distinguir en el caso de la empresa si vamos a hacer un uso de herramientas profesionales que va a facilitar la empresa o bien se pueden utilizar herramientas personales, es decir, que en mi propio móvil se instale una aplicación de la empresa o yo utilice mi portátil para poder acceder a la información de la empresa. Aquí tenemos ya la ley de teletrabajo que hace mención a que en principio no puede hacer uso de herramientas personales, pero si os parece doy la palabra a Lili porque el uso de herramientas personales también es un tema recurrente y ella nos puede ilustrar al respecto. Gracias. Sí, como ya ha avanzado Karma, la ley del trabajo a distancia inicialmente prohíbe el uso de dispositivos personales en el ámbito laboral. No obstante, también, como ya hemos podido ver, también por la situación del COVID que nos ha forzado a trabajar desde casa, también cada vez más y también con el teletrabajo, que bueno, pues al final muchos empleados prefieren trabajar desde diferentes ubicaciones, ya cada vez más se prefiere y hay una comodidad en utilizar los dispositivos personales. Entonces, únicamente se podrán utilizar los dispositivos personales del propio empleado en el ámbito laboral cuando haya un acuerdo entre el empleador y el trabajador. En este caso, para el grupo de trabajo del artículo 29 no se puede acceder en las secciones privadas de los dispositivos personales de los empleados. Al final, en el dispositivo personal también pondremos a disposición programas de la empresa, bases de datos de la empresa, bueno, toda la información comercial y confidencial de la empresa en el dispositivo personal. Y para ello deberemos implementar también medidas de seguridad a través de una política de medidas de seguridad de los dispositivos personales. Es muy importante ya que en caso de no tener esta política, se entiende que en caso de haber una brecha de seguridad, al no poner la empresa medidas suficientes para prevenir esta situación, no se le podrá reclamar al empleado responsabilidad al respecto. Las personas también trabajadoras que utilicen, o por ejemplo, en caso de que una empresa también prefiera que un empleado fiche con su dispositivo personal, al final esto también es el uso de dispositivos personales en el ámbito laboral y tendremos que tener prevista esta circunstancia, también informar de cómo lo trataremos, si necesitamos que el empleado también se descargue una aplicación para llevar a cabo este fichaje, bueno, pues todo esto se tiene que regular mediante esta política de medidas de seguridad y sobre todo mediante una política BIOD, que quiere decir Bring Your Own Device, es la política de trae tu propio dispositivo personal en el cual se establecerán las finalidades que podrá realizar con su dispositivo personal, el tipo de información que podrá descargarse o no, una vez terminada la relación, si debe devolver o eliminar la información, si está prevista
almacenar información en el disco local de su dispositivo o no. Y bueno, todo esto se prevé en la política BIOT y así como la política de medidas de seguridad general de la entidad. Otra de las situaciones que nos encontramos es el uso de aplicaciones de mensajería instantánea, tales como WhatsApp, Telegram y cualquier otra, que se pueda utilizar como medio de comunicación ya sea entre empleador y trabajador o incluso entre trabajadores y consumidores. Ahora también es mucho más habitual el uso y costumbre, la facilidad de coger una aplicación de este carácter para comunicar con una empresa. Esto también hace que los empleados tengan o que utilizar WhatsApp desde su propio dispositivo personal o desde el dispositivo que le ponga a su disposición la empresa. En este caso, antes de decidir qué tipo de aplicación utilizar, en base también al principio de responsabilidad proactiva, tenemos que estudiar la seguridad la seguridad de cada una de estas aplicaciones. Al final son aplicaciones de un tercero que no controlamos también el uso que puedan llegar a hacer de estos datos y por tanto debemos llevar a cabo un análisis y también establecer dichas medidas en el procedimiento de medidas de seguridad que comentábamos. En el caso de utilizar este tipo de medios, tendríamos que informar tanto a los consumidores como a los trabajadores del uso de estas aplicaciones y del tratamiento de datos que se harán. Si se cede a terceros, imaginemos que utilizamos WhatsApp, pues estos datos estarán probablemente almacenados en Estados Unidos. Esto conlleva que sea una transferencia internacional de datos y, por tanto, un tratamiento adicional que necesita medidas de seguridad adicionales y quizás pues, podemos valorar utilizar otra aplicación donde tenga los servidores ubicados dentro de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo. Esta información también se puede facilitar tanto en una política de privacidad, por ejemplo, de WhatsApp o Telegram, específica para esta finalidad o mediante cláusulas de protección de datos o cuando contactamos por primera vez, pues establecer ahí un mensaje automático que defina, explique la finalidad del tratamiento y si deciden aceptarlo o no, pues que contesten o no y también dónde pueden encontrar la información adicional. En cuanto al tratamiento de la huella dactilar del trabajador, esto también es una situación que nos encontramos mucho, ya sea para el registro de la jornada laboral como para acceder a instalaciones. En marzo de 2021, la Agencia Española de Protección de Datos estableció una sanción a un ayuntamiento por utilizar los datos de las huellas dactilares sin facilitar toda la información relativa al tratamiento. No obstante, sí que es cierto que nosotros, aunque el reglamento en el artículo 9 en principio prohíba tratar los datos de categoría especial, tales como datos de salud, sí que prevé una serie de excepciones, como son el consentimiento, que lo imponga una normativa del sector laboral, y entonces sí que hay unas excepciones, ¿no? Entonces, en este caso se tendría que pedir el consentimiento para utilizar la huella dactilar, también como control, como medio de control para el ámbito laboral. Esto es así porque el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores prevé que el empresario pueda establecer medidas de control y vigilancia para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales. No obstante, en el caso de la huella dactilar, como es un dato de carácter especial que también necesita medidas adicionales de seguridad, tendremos que valorar la base de legitimación, que estemos dando alternativas, es decir, como hemos comentado, el consentimiento no es válido si no es libre. Entonces, aquí tendríamos que facilitar una alternativa, como podría ser una tarjeta identificativa para fichar y para también llevar a cabo el control laboral que cada empresario delimite. Por tanto, a través de esta resolución lo que nos tiene que quedar claro es que siempre debe optarse por el sistema menos invasivo posible, es decir, si podemos, en lugar de utilizar la huella dactilar, pues utilizar una tarjeta sería más adecuado. No obstante, en base al principio de responsabilidad proactiva, si todo lo justificamos, también podríamos y tenemos la base legitimadora correcta, lo podemos utilizar.
Luego, el trabajador debe ser informado sobre este tratamiento de una manera clara, concisa y transparente. Entonces, para ello necesitamos una política de privacidad concreta. Luego, que las huellas dactilares deben almacenarse como plantillas biométricas siempre que sea posible, puesto que una huella dactilar es un dato de carácter especial y una plantilla al final es un patrón y también es una medida menos intrusiva. Y por último, que el empleador debe aplicar las medidas adecuadas para asegurar la imposibilidad de reutilizar estos datos biométricos para otras finalidades. Como Karma comentaba, el principio de limitación de la finalidad tiene que estar presente en todos los ámbitos y si nosotros recogemos los datos de los empleados para una finalidad, no podemos utilizarla para otra que no sea incompatible con aquella primera. En este caso, utilizar la huella dactilar para otra finalidad diferente a la del fichaje, por ejemplo, podría ser objeto de sanción. En cuanto a otra sanción reciente que es la que ha comentado Karma, la de los 2 millones a Amazon por solicitar los certificados de antecedentes penales a los repartidores. Entonces, como ya hemos avanzado, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales prohíbe expresamente este tratamiento, salvo que lo establezca una ley, y en el caso de Amazon no había ninguna ley que le amparara, y lo mismo pasa con una sanción más reciente todavía, que es de mayo, a una empresa de seguridad privada que también solicitaba los datos de antecedentes penales. Bueno, en este caso era el certificado de que no tenía antecedentes penales, por tanto, aunque tenga o no tenga, el hecho de no tener también es un dato personal, porque ya te da una información de esta persona. Por tanto, se le sancionó también con, diría que 50.000 euros por utilizar, por solicitar estos datos. Y ya por último, esto también es un tema que parece muy mínimo y que no se da mucha importancia cuando recibimos currículums a través de cualquier tipo de canal, mail, lo que sea, a través de la web. En este caso concreto de la sanción que os queremos explicar, era a través de WhatsApp. Una persona vio un anuncio en internet y una posición y envió su currículum a través de WhatsApp y la empresa no le contestó. Entonces la Agencia Española de Protección de Datos sancionó a esta empresa en agosto de 2021 porque no había facilitado la información relativa al tratamiento. Aunque tú no estés solicitando este currículum, el hecho de recibirlo se considera un tratamiento de datos personales, por tanto tienes el deber de informar. La sanción fue de 2.000 euros y entonces hay que tenerlo en cuenta que si tenemos en nuestro buzón de entrada un montón de currículums que los dejamos de lado porque en este momento no hay ninguna posición, pues lo mejor es preparar una respuesta, una cláusula de protección de datos, una política de privacidad que establezca para que se tratarán los datos y en caso de que se supriman, pues informar de que no se va a conservar el currículum. Muy bien. Además, como comenta Lili, resoluciones, sentencias podemos encontrar diversas. En la cuestión de tratamiento de datos personales de trabajadores sin base legitimadora es recurrente. Hemos explicado algún ejemplo, es importantísimo analizarla. También recuerdo una resolución de la agencia, además muy reciente, creo que es de abril, de un candidato a una empresa, en este caso del sector inmobiliario, que durante el proceso de selección hicieron una investigación previa si estaba en algún registro o no de morosos, ¿de acuerdo? Aquí también se le ha sancionado a la empresa con una sanción importante por parte de la agencia española. No había base legitimadora para llevar a cabo esa consulta porque el registro de morosidad tiene una finalidad muy concreta, no para un proceso de selección, a no ser que se hubiera analizado en su caso el consentimiento, que tampoco lo veo en este caso, por parte del candidato y por tanto fue un candidato obviamente que no fue escogido por la empresa y él puso una denuncia ante la agencia. Por tanto, esto sería un caso más extremo, pero tengamos en cuenta que cualquier tratamiento de datos de trabajadores que vaya más allá de lo más habitual en cuanto a normativa o ejecución de contrato, analizarlo de forma previa
la base legitimadora, sino la práctica está de resoluciones de la agencia y sentencias del Tribunal de Justicia o del Supremo, donde se evidencia que puede haber casos que no es suficiente. A partir de aquí, por nuestra parte, hemos finalizado la presentación de las cuestiones más recientes y la práctica más habitual en tema de tratamiento de datos personales de trabajadores, y quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o cuestión que nos queráis plantear ahora al final de la sesión. Carmen, si me permites hacer un pequeño inciso en relación con la resolución del Tribunal Supremo, no impuso una sanción de 50.000 euros a las empresas de seguridad privada, sino que simplemente lo que hizo fue abolir como esta costumbre de solicitar los antecedentes penales. Pero es cierto que a Amazon ahora le han sancionado con 2 millones. Exacto. Perfecto, muchísimas gracias Lili por ese apunte, Karma, por la exposición excelente. De hecho, esa sentencia que comentabas la pasaba vía chat. De hecho, muchas de las resoluciones que habéis comentado de la agencia durante vuestra exposición han sido comentadas en alguna ocasión por Economist & Juris y por un servidor, ¿no? De hecho, esta última del candidato, que precisamente era abogado, la comentábamos esta semana pasada y era bastante interesante. En relación a ello, quizás seguramente os pregunte alguna cuestión que ya por interés, ¿no? Como redactor me gustaría saber. Recojo el guante e invito a todos los compañeros que están en directo a lanzar sus preguntas y consultas vía chat. He visto que he recibido bastantes emails de compañeros que están en directo solicitando esta presentación que a mi modo de ver es bastante completa y hay bastantes resoluciones con enlace que son bastante interesantes. Tengo aquí algunas cuestiones a tratar, sin perjuicio de que nos demoremos unos minutos como adelantaba, no hay ningún problema por nuestra parte. Por ejemplo, en relación a esto último, ¿no? Vemos que en relación, a la hora de comentar distintas resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos, en ese inicio del procedimiento sancionador, cuando se le da traslado a la empresa o a la posible sancionada, ¿no? Persona física o jurídica, ¿no? Vemos que en muchas ocasiones la respuesta de la empresa o la persona física, insisto, opta por el silencio, ¿no? Y no aprovecha ese trámite de alegaciones para contestar a la agencia. Por vuestra experiencia, entiendo obviamente que recomendáis, también obviamente por el principio de transparencia y buena fe que habéis insistido durante toda vuestra exposición, ¿no? ¿Qué recomendáis a las empresas cuando la agencia se pone en contacto con ellas ante el inicio de un posible procedimiento sancionador? ¿Cuál es vuestra experiencia ante esta circunstancia? Sí, es importante, obviamente, contactar, ¿no? con el consultor que les tramita las cuestiones sobre protección de datos. Cualquier empresa, cuando recibe el inicio de un procedimiento sancionador, se asusta y es normal en cualquier ámbito, y más en el de la agencia, porque con el reglamento han habido aumentos de sanciones de forma considerable, sobre todo por un tema de empresas, ¿no? tecnológicas gigantes, ¿no? que hacen un uso desmesurado y limitado de los datos, y por tanto es importante contactar y poder recabar toda aquella información, justificación de que realmente no se ha producido una sanción y de que estoy aplicando medidas. Aquí sí que me gustaría resaltar también una sentencia bastante reciente del Supremo, a través de una consulta que se realizó, la cual dejó muy claro que la obligación en cuanto al cumplimiento de la normativa de protección de datos es una obligación de medios, no de resultados. Por tanto, el resultado en cuanto al riesgo sabemos que no es cero, siempre hay riesgo, y más con los hackers que están allí al pie del cañón, con lo cual la empresa tiene la necesidad y debe poder acreditar que ha aplicado de forma previa medidas, tanto organizativas como técnicas, suficientes para evitar que haya incumplimientos de normativas, porque al final el resultado cero no está. Por tanto, es importante ante este hecho, para evitar sanciones, obviamente primero contestar a ese requerimiento y recabar de forma previa toda aquella prueba acreditativa de que hemos aplicado medidas y que realmente se ha producido un error humano en cuanto al posible hecho infractor que se ha producido. Claro, es que además lo que hay que tener en cuenta es que con el Reglamento General de Protección de Datos las sanciones van caso por caso y se tiene en cuenta
la intención, los esfuerzos que haya llevado a cabo la empresa para evitar esta sanción, esta situación. Entonces, el hecho de no contestar ya está denotando, o sea, ya no te puedes defender, y al final con la Agencia Española de Protección de Datos sí que mira el caso, tiene en cuenta todas las actuaciones que has llevado a cabo anteriormente, y recomendamos, sobre todo cuando se reciba un requerimiento de información, contestar, porque al final si acaba en sanción va a ser menor, y muchas veces también se acreditan los esfuerzos llevados a cabo y las medidas de seguridad implementadas, y si tienes todos los procedimientos documentados te puedes salvar de las sanciones, porque en base al principio de responsabilidad proactiva. No hay que olvidar también, Javier, que muchas veces nos centramos en las sanciones de la agencia, y es así, porque está al orden del día los informes que sacan en cuanto a procedimientos sancionadores que van saliendo, pero que el reglamento también regula el derecho a la tutela judicial efectiva del propio afectado, con lo cual, cuando el propio afectado, si bien no recibe un resarcimiento por la vía de la agencia, que es una vía administrativa, pero un afectado quiere reclamar porque entiende que ha habido una vulneración de sus derechos, puede acudir también a la vía judicial contra el responsable o el encargado del tratamiento, con lo cual es una vía también que puede darse, aunque la más habitual sí que es cierto que es la administrativa de la agencia. Perfecto, queda aclarado, Karma. Lili, excelente. También siempre que tenemos estas sesiones webinar me gusta pues estar al día, ¿no? y saber qué ocurre en vuestros despachos a raíz de la pandemia, ¿no? Siempre pregunto, pues, en cualquier ámbito bancario, por ejemplo, o mercantil, civil, si la pandemia ha agravado la situación concreta del webinar en cuestión. Por ello os pregunto, ¿la pandemia ha agravado el escenario relativo a la protección de datos empresa versus trabajador? ¿Tenemos los trabajadores más garantías o protección? A raíz, entiendo que de la ley que habéis citado durante vuestra excelente exposición, entiendo que sí, ¿no? Por vuestra experiencia, ¿la empresa está más preocupada por todo este tipo de posibles incidencias? Y si el trabajador está o no más alerta, porque entiendo que, por ejemplo, todos en alguna ocasión trabajamos desde casa, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, hemos dicho el uso de los medios personales para teletrabajar o trabajar, ¿no? ¿Cuál es vuestra experiencia a raíz desde marzo de 2020 hasta hoy en día, que ya llevamos casi 2 años? Sí, en efecto, Javier, como se ha dicho en muchos webinars, que el trabajo a distancia ha venido para quedarse, y es así, regulándose por parte de las empresas. Entonces, a raíz de la pandemia tuvimos y seguimos teniendo muchas consultas sobre el tratamiento de datos en situación de trabajo a distancia, tanto por lo que es desde el punto de vista de los datos del propio trabajador, como el tratamiento que realiza el trabajador haciendo uso de las herramientas tecnológicas que se le facilitan, ¿no? O de las que puede hacer uso a nivel personal si se autoriza, en situación de teletrabajo, con lo cual resoluciones, consultas han habido y siguen habiendo muchas. La ley orgánica del 2018 de finales ya apuntaba, ¿no? Con ese apartado el tratamiento de datos de personas en el ámbito digital, por todos los avances que se habían producido. La ley del trabajo a distancia también aborda, ¿no? Ese tratamiento de datos a distancia con su propia regulación, y cuestiones que pueden surgir en el día a día sobre este tema son muchísimas, ¿no? Desde el tratamiento de la imagen del trabajador en situación de una videollamada, por ejemplo, en una videoconferencia, cuestiones sobre el uso, ¿no? de los medios telemáticos en trabajo a distancia. Bueno, consultas varias que nos podemos encontrar. Lili, si quieres apuntar alguna también. Sí, bueno, así como el reglamento que entró en aplicación en 2018, ya hay el reglamento. La Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales también introdujo el derecho a la desconexión digital, y esto fue pre-época pandemia. Y claro, ahora también nos encontramos pues, muchas consultas o reclamaciones de algún empleado en cuanto a que no se respeta su derecho a la desconexión digital, y para ello lo que tiene que tener en cuenta la empresa son medidas para poder delegar, bueno, para saber cómo delegar correctamente los temas, hacer seguimientos y bueno, que al final no es solo el tratamiento de datos, sino
los derechos digitales que prevé la Ley de Protección de Datos. Perfecto. Y ya para terminar, vía chat, si es así la pregunta, o sea, si es así mi interpretación correcta, por favor que me lo detalle vía chat. El compañero Rafael nos comentaba sobre el alcance en relación a las cámaras de videovigilancia, ¿no? Y desarrollábamos durante la exposición que tenemos que detallar la finalidad concreta, ¿no? Por ejemplo, creo que era Lili, comentaba que, por ejemplo, por motivos de seguridad, ¿no? Por así decirlo, la pregunta de la consulta del compañero es, ¿se podría, por ejemplo, tomar medidas como el despido ante este tipo de cámaras de videovigilancia? Es decir, cuando se detalla que son motivos de seguridad y no control laboral, entendemos, interpretamos que esa medida, el triple test de proporcionalidad, ¿no?, que detallamos, ¿no? Necesaria, idónea y proporcionalidad. Entiendo que se desmarca, por así decirlo, ese término por razones de seguridad y no por control laboral. En definitiva, entiendo que la pregunta es algo así. ¿Se podría despedir, por ejemplo, ¿no?, tomar esta medida, adoptar esta medida, cuando en el cartel se anuncia que esa cámara de videovigilancia está impuesta por razones meramente de seguridad, por ejemplo? En este caso, como hemos venido diciendo en todo el webinar, el deber de información siempre tiene que estar, ¿no? Y en esta información se prevé la finalidad por la cual tú tratas los datos. Si tú en esta finalidad no detallas que es para el control laboral y únicamente pones que es, bueno, defines que es para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas, no podrás utilizar esos datos para otra finalidad incompatible. Entonces, en este caso, un tema es la seguridad, y en otro caso es la relación laboral. Por tanto, en caso de un despido en estas circunstancias, se consideraría nulo en los tribunales y también la Agencia Española de Protección de Datos. Otra cuestión es situaciones que te puedes encontrar de situaciones de robo o agresiones físicas que podrían englobarse dentro de situaciones ya de faltas o delitos y, por tanto, en este ámbito de seguridad de personas e instalaciones. Con lo cual, aquí también entra en juego, ¿no?, el tema del hecho que se ha producido y analizarlo en cada caso en concreto. Dependerá del supuesto en concreto con el que nos encontremos también. Claro, si está relacionada con seguridad o simplemente con el cumplimiento de sus funciones laborales. Perfecto. Esperamos haber resuelto esa duda del compañero que me ha detallado vía chat. Algo así. También he detallado vía chat vuestros perfiles, como comentábamos al inicio, de las compañeras ponentes, tanto de Carmen como de Lili, que a través de esos canales pues, podéis contactar, perdóname, estoy hablando en vuestro lugar, podéis contactar con él cuando lo deseéis para plantear cualquier tipo de interrogante. Si os parece bien, cerramos por aquí. Ha sido un auténtico placer estar con vosotros en la mañana de hoy, 1:20, 12:21 de la mañana. Excelente el programa que detallamos durante la sesión. Hemos hablado de recepción de currículums, de antecedentes penales, ¿no?, esa sentencia que apuntábamos, el tratamiento de la huella dactilar también. Por ejemplo, se nos ha escapado quizás el tratamiento de la huella dactilar en exámenes, ¿no?, que a raíz de la pandemia también se ha agravado, ¿no? Por ejemplo, el uso de dispositivos personales pues, para relaciones laborales, ¿no?, el trabajo a distancia, el control de la jornada, el control de accesos, el uso de algoritmos, el control del rendimiento laboral, la geolocalización, también muy importante con ese ejemplo del vehículo de empresa, por ejemplo, ¿no?, que abordábamos. Muchísimos extremos que todas las empresas y todos los trabajadores debemos ser conscientes que debemos proteger, ¿no? Muchísimas gracias, Lili, Karma. Os cedo el turno de la palabra por si os parece bien y cerramos por aquí. Perfecto, bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por vuestra facilidad, ¿no?, por la intervención en este webinar. Esperamos que haya sido de total interés de los asistentes. Es una materia, como decíamos antes, muy amplia. Hemos intentado sintetizar en esta hora y poco aspectos más recientes y más relevantes y esperamos que hayan podido ser de utilidad. Sí, muchas gracias a todos por venir y, bueno, si tenéis cualquier cuestión no dudéis en contactarnos y si relacionada con la presentación o con cualquier otro asunto estamos a vuestra disposición y ha sido un placer poder participar con todos vosotros.
Perfecto, pues muchísimas gracias Carmen, Lili, a los compañeros de Durán Sindriu. Ha sido un placer, ojalá os podamos tener próximamente o a vosotras o a otro compañero de la firma por aquí. Será un placer recibiros de nuevo. Y nada más, espero que tengáis un buen día. Muchísimas gracias. Un saludo. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Adiós.